aquí, sí. Eh, Muchas gracias por participar esta tarde en la última conferencia de cierre de estas jornadas virtuales previas al segundo Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que ya falta muy poquito para realizar en la provincia de Catamarca el 10 y 11 de septiembre de este año. Que la verdad que estamos con muchas ganas de recibirlos a todos y todas. Les cuento que durante el transcurso de esta charla vamos a compartir el programa del Congreso y también, si es que podemos, y también el enlace de inscripción. Así que, si es posible, vamos a recibirlo y hay una gran temática relacionada con la especialidad en el segundo Congreso Federal este año que arrancó el año pasado con el primer congreso en la ciudad de Neuquén. Así que bueno, va a ser un gustazo poder esperarlos. Doctor Carlos Tiffer, una vez más, nos sentimos honrados de que esté con nosotros. Muchísimas gracias por participar, por haber aceptado participar y poder seguir transmitiendo sus conocimientos que son muy útiles para toda la región latinoamericana. Así que muchísimas gracias por su buena predisposición. Yo le voy a dar la palabra a la presidenta de la Corte, la doctora Fernanda Rosales Andriotti, bueno, hoy nos acompaña, tal como lo hizo al inicio de la presentación. La doctora también está a cargo de toda la organización y coordinación, poniendo toda la disposición de nosotros para la realización del segundo Congreso Federal Penal Adolescente y Juvenil. Así que es un placer poder escucharla, que ella pueda también decir unas palabras finales previas al Congreso presencial que vamos a tener en Catamarca. Así que, si está por ahí, doctora, va a ser un placer escucharla. Acá estoy. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que simplemente agradecerles mucho la presencia de ustedes a lo largo de estas jornadas, a los organizadores que la verdad que ha sido excelente y les cuento que así va a ser para nuestro congreso presencial que esperamos con mucha alegría y con mucha ansiedad tenerlos acá en Catamarca. Agradecerle mucho al doctor Tiffer por su destacadísima presencia en estas jornadas y decirles que para nuestra Corte y para nuestro Poder Judicial va a ser un honor recibirlos y es un gusto poder organizar estas charlas en un momento en que en nuestro país se está poniendo en crisis tanto en la sociedad como dentro de los poderes judiciales y nuestro poder legislativo actualmente con iniciativas legislativas en relación a esta materia que nos viene muy bien pensar y repensar y discutir y tratar de hacerlo con quienes día a día están cerca de las vivencias de nuestros niños, niñas, adolescentes, de nuestros jóvenes y saber y poder escuchar de ustedes cuáles son esas vivencias, esas experiencias y cuáles pueden ser las posibles soluciones y no adelantarnos con soluciones que parecen en un punto fáciles, pero que en realidad tienen que ver con no contemplar la vulnerabilidad, la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros jóvenes hoy en día en nuestro país y creo que en el mundo también. Así que, bueno, agradecerles mucho este espacio de pensamiento en esta materia y decirles que los esperamos ansiosos en Catamarca y agradecerle de nuevo al doctor Tiffer, que ahora seguramente lo más importante es poder escucharlo a él y que comparta con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, gracias, doctora, un gustazo. La verdad que son los anfitriones del Congreso presencial, que ya estamos ansiosos. Oye, mi amor, no. Edgardo, estás con el micrófono. Ya estamos ansiosos de ir para Catamarca, para algunos vamos a conocerlo.
Y por otro lado, un poco nostálgico ya que se terminan este ciclo de conferencias preparatorias y la verdad que dejábamos un poco como cierre la conferencia del doctor Carlos Tiffer. Digamos, creo que más de los cuántos estamos en este momento, personas, estamos, bueno, más de 140 personas, creo que todos lo conocemos, todos hemos leído algo de él. Es un especialista, además, pero además un especialista y un activista a lo penal juvenil. Es una persona que ha diseñado códigos normativos también, digamos, no es solo un académico y sus legislaciones han sido modelos para Latinoamérica. Por lo cual, la verdad que cuando nos dijo que sí, fue una alegría enorme para todo el foro de que pueda participar y que sea el cierre, digamos, la frutilla de este postre, que ha sido un postre de lo más interesante, estas charlas que hemos tenido, Doc, estos tiempos, muy variadas. Y bueno, un poco renegamos a veces de la virtualidad, pero si no fuera por eso tampoco lo podríamos tener a usted en este momento y tantas personas. Por lo cual yo brevemente quiero contarles, digamos, me toca la idea el rol de moderador. La idea es, como todas las charlas preparatorias, un inicio, una conferencia del doc y vayan planteando dudas, sugerencias directamente por el chat a mí y a partir al final de su intervención haremos las preguntas, se las transmitiremos las preguntas al conferencista. Obviamente dijimos que lo conocemos al doc, pero muy brevemente en su currículum es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, es Lehum Magister de la Universidad de Freiburg de Alemania, es doctor en Derecho por la Universidad de Greifswald de Alemania, es profesor de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y un rol muy importante y muy destacado que tiene es el director del Programa de Justicia Penal Juvenil del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento, el conocido por todos, el ILANUD. También, como dije, ha, ha, ha producido muchísimas artículos académicos, libros académicos y así como normativa que después fue tomada como modelo para toda Latinoamérica. Así que sin mucho más presentación, la verdad, Doc, a usted directamente agradecerle todos estos meses que fuimos conversando, conociéndolo y sabiendo de su agenda, agradecerle enormemente en nombre del Foro de Responsabilidad Penal Adolescentes de Argentina, su predisposición para regalarnos unos minutos de su conocimiento. Así que sin más, Doc, le paso la palabra a usted. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, un agradecimiento y un saludo a la señora presidenta de la Corte de Catamarca, a la Escuela Judicial de Catamarca, a los organizadores de este ciclo de conferencias preparatoria para este Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, lo mismo que también al doctor Germán Martín Aymara por su generosa presentación y también por la invitación a este evento. Me parece que el tema de la especialización es un tema de enorme relevancia para la justicia juvenil. He preparado una pequeña ponencia o presentación sobre el tema de la especialización de la justicia penal juvenil que me gustaría compartir con todos ustedes y espero que no tengamos contratiempos técnicos. Voy a iniciar a compartir la presentación.
Me gustaría confirmar si están viendo la presentación. Sí, Doc, se ve perfecto. Ah, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar esta breve presentación. Espero que sea de su interés. La he titulado 10 tesis para avanzar en la especialización de la justicia penal juvenil y pues para mí también es un doble desafío el ser el último conferencista de este ciclo de conferencias preparatorias para este congreso, toda vez de que es muy probable que ustedes ya han escuchado o analizado algunos de estos aspectos. O además, tal vez algunos ya me han escuchado sobre este tema, que es un tema de enorme relevancia y a pesar de que se expone de una manera constante sobre este tema, creo que este es un tema que requiere siempre de reflexión y siempre de análisis. Me gustaría iniciar precisamente con el proyecto de ley del régimen penal juvenil de Argentina, que es del 15, presentado al Congreso de los Diputados el 15 de julio del 24, que ustedes conocen, porque me parece de utilidad que analicemos este artículo frente a las tesis que me gustaría presentarles. El artículo 39 de este proyecto establece la justicia especializada como un principio, dice la sustanciación de los procesos penales. Entonces, analiza el tema del desarrollo del proceso penal, el control de las medidas y la ejecución de las sanciones en lo posible, dice, ahí creo que debilita la norma, dice, estará a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal y con conocimiento del espíritu y de los contenidos y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño, de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como de los tribunales superiores y de la presente ley. La redacción, me parece que esta última parte, sobre todo, me parece muy importante porque facultaría a los jueces, a los fiscales y a los defensores de aplicar el principio de convencionalidad y cumplimiento de los pronunciamientos sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene una segunda parte que me parece que es más de carácter orgánico o pues organizativo, que dice que el Consejo de la Magistratura, la Procuraduría General, lo mismo que la Defensoría General de la Nación, y los órganos establecidos para la selección de los fiscales, defensores y jueces en cada jurisdicción local deberán, dice, adecuar sus procedimientos para la selección de magistrados, fiscales, defensores con competencia para aplicar la presente ley con el objeto de corroborar fehacientemente la especialidad, conocimiento, experiencia o capacidad de los postulantes en el derecho penal juvenil. Esta última parte me parece muy importante porque la norma pretende darle un carácter organizativo y además también velar precisamente porque los operadores del sistema de justicia, magistrados, fiscales y defensores, dice, tengan competencia para la aplicación de esta ley. Podemos, creo que, analizar esta legislación. A mí en lo particular me parecía importante relacionarla con estas tesis que les voy a presentar. Primero, la parte conceptual. ¿Qué significa la especialización de la justicia juvenil? Primero, habría que decir que es una obligación estatal de origen convencional. Argentina es el único país en la región que todavía no ha adecuado su legislación, por lo menos a nivel federal,
a los requerimientos de la Convención. Sé que ha habido importantes avances, sobre todo a nivel de las provincias, pero sin duda que hace falta una legislación. Importante es que se trata de una respuesta diferenciada, es decir, la respuesta sobre el delito que cometen los adolescentes tiene que ser diferente. Y la razón principal de esta diferenciación se encuentra en las características subjetivas del infractor, es decir, de la persona que se encuentra como una persona acusada de infringir la ley penal. La diferenciación tiene que reflejarse en comparación con los adultos. No puede ser igual que la respuesta que se le da a los adultos al delito. Y es importante también que esta especialización debe acreditarse en la concepción del delito que subyace la aplicación de la ley penal. Voy a profundizar sobre este tema, pero la especialización también implica entender, por decirlo en palabras sencillas, el delito juvenil diferente al delito de un adulto. Y sobre todo también el concepto de especialización significa un reforzamiento de las garantías judiciales. No es permitido debilitar, por ejemplo, las garantías o una justicia que sea menos garantista en comparación con los adultos. La primera... Le hago una Sí. consulta. ¿Usted necesita ir pasando las diapositivas porque no se estarían pasando? Sí, ya las estoy pasando. No se están pasando. ¿Las están viendo? Dice cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos de las personas menores de edad. Eso es lo que estoy viendo en pantalla. No, estamos viendo la primera nada más, 10 tesis para avanzar. Nada más la primera. Ah, sí, entonces, ¿qué problema? Sí. Vamos a ver. No ven el artículo 39 que tengo acá. No, Sí. Doc. No está avanzando. En todo caso, Germán, lo dejemos al doctor mientras él pueda continuar su exposición y después vemos si nos hace llegar, si es posible de alguna manera, la exposición y la ponemos a disposición, ¿me entendés? Estaría bueno verla, pero es que me gustaría que vean la presentación. No sé qué pasa. Doctor, no la ponga, doctor, no la ponga en pantalla completa y en el programa del PowerPoint usted vaya bajando de diapositiva en su menú izquierdo. Ok, voy a hacer eso. Gracias por el consejo. Voy a seguir el consejo y no la voy a ampliar. Ahora están viendo esto. Estamos viendo la 10 tesis para avanzar en la especialización. Ahora estaría el artículo 39 del proyecto de ley. Ahora sí, doctor, ahora sí. Ok, muchas gracias por el consejo. No sé por qué, si se pone toda la pantalla no se puede pasar, pero bueno. Esta segunda, mira, la están viendo, que es la segunda parte del artículo 39 del proyecto de ley. Sí se ve. ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor, se ve bien. Sí, doctor, sí. Ahora esto sobre el concepto que les decía, los elementos del concepto. ¿Se ve bien? Sí, doctor, perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con las tesis, las 10 tesis. La primera tesis, les decía, el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos de las personas menores de edad. La primera respuesta que recomienda el acervo del Sistema de Naciones Unidas sobre el tema del delito juvenil es
una respuesta de carácter preventiva, es decir, son respuestas de política social para evitar el involucramiento de las personas menores de edad en violencia o en hechos de carácter delictivos. Las políticas de prevención generalmente son escasas, son insuficientes o lamentablemente a veces no existen. Cuando falla estas políticas de prevención, entonces es cuando se debería establecer un modelo de justicia juvenil que responda con una intervención moderada, porque la mayoría de los conflictos en los que están involucradas las personas menores de edad deben de resolverse a través de mecanismos no formales. Eso es muy importante porque es como si fuera una escala y la primera escala es la prevención, la segunda son las resoluciones no formales de los conflictos y dejar la justicia formal solamente para los casos graves en los que no se pueden establecer mecanismos de desjudicialización. Esta obligación proviene del acatamiento del derecho internacional de las personas menores de edad y no nada más lo voy a mencionar, la Convención sobre los Derechos del Niño, ahí está el artículo, las reglas de Beijing, ahí está la regla, la Convención Americana de Derechos Humanos, interesante, antes de la misma Convención sobre los Derechos Humanos, el artículo 5 de la Convención Americana de nuestra región establece una respuesta especializada. Como importante antecedente, la opinión consultiva de la Corte 1702, que ya desde el año 2002 estableció la necesidad de una respuesta especializada. Además, también toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y particularmente la última observación general del Comité de los Derechos del Niño. Es decir, hay una obligación de carácter internacional para establecer un sistema de justicia juvenil especializado, diferente al de los adultos. Y es precisamente, creo que, esta deuda que Argentina ahora quiere cumplir con este proyecto de ley. Es muy importante también que es una obligación del Estado democrático establecer precisamente un ámbito de justicia dentro de la justicia penal diferente a la justicia penal de los adultos para que se le dé respuesta a las personas menores de edad por la infracción de una norma de carácter penal. Esta obligación estatal podemos entenderla en tres ámbitos. El primer ámbito es el mínimo, digamos, que es el ámbito legislativo. Y la mayoría de los países de nuestro continente, ahora vamos a ver una tabla, han reformado su sistema y han buscado adecuarse a los requerimientos de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales. Hay otra obligación que es el ámbito institucional, que también es importante, es toda la organización del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores, funcionarios penitenciarios y obviamente esto tiene una implicación económica, pues se requieren recursos materiales y recursos humanos. Además, también hay un ámbito muy importante jurisdiccional, que este ámbito jurisdiccional consiste en una parcela importante de la aplicación de la normativa, tanto nacional como internacional. Esto es fundamental para tener un sistema de justicia especializado. Por ejemplo, sin un ámbito legislativo, pues es muy difícil hablar realmente de un sistema de justicia especializado. Ahora, sin un ámbito institucional también, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestros países han adecuado la legislación, pero el ámbito institucional todavía es una materia pendiente.
de tal forma que se requiere el cumplimiento mínimo de estos tres aspectos, porque no es, y digo mínimo porque no es suficiente el ámbito legislativo, ni institucional, ni jurisdiccional. Se requiere también se requiere también, muy importante, de la implementación, porque no hacemos nada si tenemos una legislación, si no se puede implementar, si no tenemos una policía especializada, fiscales especializadas o ámbitos jurisdiccionales en los que se aplica la legislación. Este es un pequeño cuadro de los países latinoamericanos en los que se encuentra vigente una legislación penal juvenil aprobada posterior a la convención. Las últimas reformas importantes se realizaron en Perú en el 17 y en México en el 2016. También en El Salvador hubo unas importantes reformas en el año 22. Lamentablemente un verdadero retroceso porque El Salvador es el país en el que se aprobó una de las primeras legislaciones, creo, en nuestra región, porque nuestra legislación es del 96 y la de El Salvador es la del año 95. Ya Brasil tenía una legislación del año 90, pero con pocas regulaciones en materia de justicia juvenil. El Salvador sí tenía incluso, la ley se llama Ley Penal Juvenil y es del año 95, la de Costa Rica es del año 96. La tercera tesis es importante establecer una respuesta diferenciada cuando el infractor de la ley penal sea una persona menor de edad. Esta respuesta diferenciada parte de un tema que yo sé que ha sido muy polémico en Argentina y el que tal vez ha impedido la reforma, que es el tema de la edad mínima de responsabilidad. El estándar internacional es 14 años como mínimo. Anteriormente era 12 en la observación número 10 y ahora esta observación número 24 establece 14 años en el párrafo 22. Sé del debate que se ha originado en Argentina. El proyecto de ley pretende 13 años. Yo creo que es importante. Ustedes han tenido la edad de 16 años. Me parece que es un aspecto importante, pero creo que sobre todo la reforma no debería detenerse por el tema de la edad o únicamente de la edad. Hay una gran cantidad de otros aspectos importantes, sobre todo en el ámbito de las garantías y de las sanciones que se deben de considerar. Y bueno, hay que, creo que, someter a debate y a discusión. Ya este proyecto plantea 13 años, que es la edad más o menos promedio. La mayoría de los países de América Latina establecen 12 años, como el caso de Costa Rica, que es muy bajo, ¿verdad? Yo creo que el mínimo debería ser el cumplimiento del estándar internacional de los 14 años de edad para establecer una responsabilidad. Y sobre todo también diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hace el proyecto de ley actual ahorita? Que no hace una diferenciación entre los grupos etarios, porque Costa Rica tiene 12, pero hace una diferenciación de grupos etarios de 12 a 15 y de 15 a menos 18 años de edad. Pero bueno, ese es el primer aspecto que creo importante que diferencia la justicia juvenil y le da ese carácter de especialidad en razón de los sujetos. Y esto se justifica precisamente por los destinatarios de esta ley. Estos destinatarios de esta ley son personas menores de edad, son niños bajo el concepto de la convención y adolescentes, y además de esto importantes son sujetos de derechos de acuerdo a la convención y derechos no solamente de carácter sustantivo, sino que también derechos de carácter procesal. Y importante también esta respuesta diferenciada es la consideración de estas personas de acuerdo a su desarrollo.
Y creo que ahí es en donde se centra ahora un gran debate sobre el tema de la edad mínima, ¿verdad? Porque el desarrollo de una persona no solamente es un desarrollo biológico, digamos, no es psíquico, físico y emocional. La neurociencia ha traído grandes avances, creo, en la comprensión del desarrollo de las personas respecto a su comprensión de la responsabilidad por los actos. Esta diferenciación también tiene que reflejarse en la reacción. La reacción tiene que ser menos severa para las personas menores de edad. Nunca podría entenderse un sistema especializado que cumpla con los estándares internacionales en donde la respuesta sea más severa, por ejemplo, que los adultos. El proceso debería estar estructurado de tal forma que genere en lo menos posible la estigmatización que siempre produce las respuestas de carácter penal. Fundamental el tema sancionatorio, sobre el cual me voy a referir posteriormente, y la finalidad, una finalidad de carácter educativa, una finalidad de carácter positiva, de tal forma que la intervención, la respuesta que se dé al delito tenga como finalidad la reintegración social de las personas menores de edad. Esta cuarta tesis establece criterios de diferenciación necesariamente con los adultos. Les mencionaba que se requiere que esta justicia sea una justicia más blanda, una justicia menos severa que la justicia de los adultos. Por eso el proceso tiene que estructurarse diferente al derecho penal de los adultos. En la medida que se parezca al derecho penal de los adultos o se asimile el derecho penal de los adultos, se aleja más al principio de especialización. Por eso el proceso tiene que reflejar, por ejemplo, diferentes políticas de persecución. Aquí el Ministerio Público juega un rol muy importante al definir las políticas de persecución. El tema de la desjudicialización, por ejemplo, los criterios para la aplicación del criterio de oportunidad, la remisión o, por ejemplo, la conciliación o la reparación de los daños, tiene que ser más amplio en los procesos penales juveniles que en el de los adultos. Y la diferenciación también tiene que centrarse sobre todo en el tema de la determinación de las sanciones. Este tema, que es un tema fundamental y que es un tema eminentemente jurisdiccional, tengo una conferencia específicamente sobre la determinación de las sanciones. Es un tema muy importante porque compete exclusivamente a la labor del juez. Determinar una sanción en materia penal juvenil debe ser diferente a la forma de la determinación de la sanción en materia penal de los adultos. ¿Cuándo procede? ¿Qué tipo de sanción? ¿Cuál es el quantum de la sanción? Lo mismo que los extremos y sobre todo el tema de la sanción más grave, que es la sanción privativa de la libertad. Y desde luego que se descarta por completo la pena privativa de libertad perpetua. Bueno, ustedes en Argentina conocen, Argentina fue condenada en el año 2013, si mal no recuerdo, en el caso Mendoza versus Argentina por la Corte, precisamente por el establecimiento de penas privativas de libertad perpetuas para personas menores de edad. Y desde luego se descarta la pena de muerte. Lamentablemente en algunos países todavía está vigente la pena de muerte para personas menores de edad. Incluso en los Estados Unidos, hasta no hace mucho tiempo, todavía estaba vigente la pena. Esta especialización implica también una concepción diferente del delito cuando el autor es una persona menor de edad. Este aspecto es muy importante porque les decía que la especialización implica una legislación
implica una institucionalización y implica también una jurisdicción especializada, pero también implica una interpretación distinta del delito cuando el autor es una persona menor de edad. Formalmente el delito de homicidio puede ser el mismo. Un homicidio consiste en darle muerte a otra persona, pero cuando lo comete una persona menor de edad, tiene que entenderse de una manera diferente. Primero tiene que visualizarse como un incidente de juventud y no como el inicio de una carrera delictiva. El delito juvenil tiene un carácter episódico, un carácter temporal. Es decir, no se espera que el adolescente, una vez que cometa un delito, inicie lo que se conoce como las carreras de carácter delictivas. Por eso también es muy importante la ponderación en la determinación de las sanciones de los elementos subjetivos, sobre todo la historia personal, la historia familiar de las personas menores de edad que pudieron haber incidido en el hecho delictivo. Y también las finalidades de carácter educativa y resocializadora. Para entender el delito juvenil hay que hacer una relectura de las categorías jurídicas del derecho penal. El derecho penal juvenil es una subespecialidad del derecho penal. Hay que entender la teoría del delito, pero entender la teoría del delito desde la perspectiva del derecho penal juvenil. Por ejemplo, la acción, la participación, las formas de agravación, incluso también las formas de atenuación, el dolo, la culpabilidad. Por ejemplo, el tema del reproche no puede ser el mismo reproche que se realiza a una persona adulta a una persona menor de edad. Ese juicio de reproche, por ejemplo, en la justicia juvenil puede ser inferior a la culpabilidad. Y esto tiene que conocerlo el juez a la hora de determinar la sanción, no solo escoger la sanción, sino establecer el cuánto. Y debería de guiarse sobre todo por el principio de la proporcionalidad y los dos subprincipios básicos de la proporcionalidad, que es la idoneidad y la necesidad. La idoneidad está relacionada con los fines de carácter educativo y la necesidad está relacionada con el principio de la última ratio, es decir, del último recurso para el establecimiento de la sanción. Decía que como tesis importante de una justicia especializada, el juzgamiento debe realizarse con mayores garantías. No bastan simplemente las garantías establecidas en la justicia penal de adultos. Hay que tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad para reforzar estas garantías. Esta población, ya por el solo hecho de ser una persona menor de edad, es una población en vulnerabilidad. Y todos sabemos, sobre todo los operadores del sistema, que la mayoría de estas personas que son incorporados en el sistema de justicia padecen de grandes condiciones de desventaja social, familiar, educativa, etc. De tal forma que se debe reforzar las garantías a través de plazos, por ejemplo, más breves, prioridad en los trámites, la desformalización, la desjudicialización, la confidencialidad del proceso para que no se genere la estigmatización, el uso de la detención provisional o incluso de la... Yo no uso la prisión preventiva porque me parece que ese es un concepto de adulto y creo que la detención provisional debería ser en justicia juvenil realmente el doble de excepcional que se utiliza para las personas adultas. De tal forma que un sistema de justicia realmente especializado es un sistema en donde existen mayores garantías de carácter judicial para las personas menores de edad. Es importante también que la intervención penal
debe siempre ser subsidiaria para cumplir con un principio importante del derecho penal, que es la intervención mínima. Les decía al principio que este principio es de justicia especializada, está estrechamente relacionado con los principios de subsidiariedad y de intervención mínima. ¿Por qué? Porque el derecho penal juvenil y en general la justicia penal juvenil tiene que tener fines muy, muy modestos, en realidad sumamente modestos, y no pretender a través de la justicia penal juvenil llenar todos esos vacíos de vulneración social, económica, familiar, a veces étnica, que estas poblaciones que son objeto de estas legislaciones o de estos sistemas de justicia acarrean. Las instancias judiciales deberían de ser solo para los casos más graves. Por ejemplo, este principio de subsidiariedad, y lo digo mucho aquí en Costa Rica, en donde estamos padeciendo, probablemente en todos los países, ¿verdad? Hay una, digámosle, ola de violencia en el ámbito escolar. En los ámbitos escolares, lamentablemente, se produce una gran cantidad de conflictos. Y todos esos conflictos que se producen en el ámbito escolar se trataran de judicializar, no se estaría cumpliendo con este principio de subsidiariedad. Es decir, hay casos de violencia en el ámbito escolar que definitivamente deberían de ingresar al sistema de justicia formal, pero no todos. La mayoría debería de resolverse a través de otros mecanismos para cumplir con el principio de la última ratio o el último recurso de resolución de un conflicto. E incluso esto también que me gusta afirmar y que creo que es importante, que en muchos casos la no intervención es la mejor respuesta, porque cuando se interviene judicialmente en un conflicto, en muchos casos, más bien, en lugar de resolver el conflicto, más bien el conflicto se aumenta. Es muy importante que un sistema de justicia juvenil especializado presente una pluralidad de respuestas o sanciones que establezca como sanciones prioritarias las sanciones de carácter socioeducativo. Si nosotros analizamos las respuestas en los códigos penales de nuestros países, vemos que toda la política criminal está centrada en la prisión, está centrada en las penas privativas de la libertad. En el caso de Costa Rica, bueno, nada más una referencia, tuvimos un modelo tutelar desde el 63 hasta el 96, en donde los niños eran considerados objetos de protección. No había un sistema, digámosle, penal, no había un sistema de respuesta de sanciones penales juveniles. A partir del año 96 se establece esta ley, la ley de justicia penal juvenil, que establece una edad de responsabilidad entre 12 y 18 años, una responsabilidad disminuye, una responsabilidad diferenciada, una responsabilidad diferente, pero al fin y al cabo también es responsabilidad. Es decir, hay que decirlo claro, es una responsabilidad diferente a la de los adultos, pero es responsabilidad penal al final, solo que una responsabilidad penal diferente, en donde hay una prevalencia de las sanciones socioeducativas frente a las sanciones privativas de libertad. Y fundadas en el principio de una responsabilidad por una finalidad de carácter socioeducativa. Costa Rica tiene un amplio catálogo sancionatorio, se los pongo, porque este catálogo sancionatorio nosotros lo recogimos del acervo del Sistema de Naciones Unidas. Esta legislación fue obra del ILANUD, del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, cuyo director histórico, probablemente ustedes lo han oído, lo conocen, es un gran argentino que es don Elías Carranza, que fue un gran promotor de esta legislación y me encargó a mí
la redacción del proyecto de ley. Y si hay una materia que diferencia a la justicia penal de los adultos respecto a la justicia penal juvenil, es el catálogo sancionatorio. Costa Rica tiene dos, digámosle, diferentes tipos de medidas privativas y no privativas de libertad. Dentro de las medidas no privativas de libertad se encuentran las medidas socioeducativas, son todas estas que ustedes pueden ver: amonestación, libertad asistida, prestación de servicio a la comunidad, reparación de víctimas, reparación de daños a la víctima, y todas estas órdenes de orientación y supervisión que son importantes. Por ejemplo, este tratamiento de drogas bajo supervisión, que juega un rol muy importante en el ámbito de la justicia juvenil, sobre todo cuando se combina con la justicia restaurativa, pero también tiene las sanciones privativas de libertad, divididas en dos también: un régimen cerrado, la privación domiciliaria, que prácticamente no se utiliza, lamentablemente, y la privación en un centro de internamiento. Costa Rica tiene un solo centro de internamiento para personas menores de edad y otro centro para lo que denomina la legislación los jóvenes adultos, que son las personas que cumplen los 18 años y están ahí obligatoriamente hasta los 21. Y después hay un régimen abierto, que es el internamiento durante el tiempo libre, que también lamentablemente tiene poco uso. Pero como ven, hay un catálogo amplio de sanciones y ese es un elemento diferenciador importantísimo de la justicia juvenil. Para ir concluyendo, esta ejecución o cumplimiento de sanciones también es muy importante que se realice por órganos especializados. En el proyecto de ley de Argentina vi que la especialización habla también de la ejecución. La ejecución de las sanciones tiene que verse como una contingencia, es decir, como una posibilidad. ¿Por qué? Porque lo primero que se requiere es la diversificación, que la mayor cantidad de los conflictos no lleguen a ser ejecutados o no lleguen a hacer cumplidas sanciones. Pero si se llega a materializar esta ejecución, debe de hacerse y entenderse como parte de la justicia especializada. Y importantes aspectos de la justicia especializada, en primer lugar, es la diversificación de toda esta fase de ejecución a través de principios como la flexibilidad, las posibilidades de sustituir, modificar o declarar anticipadamente el cumplimiento de la sanción, órganos especializados, desde luego, con funcionarios especializados y un personal calificado, especialmente trabajadores sociales, psicólogos y educadores. Y en este ámbito de la especialización, que es la ejecución, creo que debe tener una prevalencia las disciplinas de la psicología, del trabajo social, de la educación y desde luego también del derecho, pero personalmente siempre he creído que debe de reforzarse este trabajo en un personal especializado en todos los temas de conducta, todos los temas de salud, todos los temas de desarrollo. Y los centros penales deberían de parecerse lo más posible a una escuela y no a una cárcel. Es decir, ese modelo penitenciario o modelo carcelario es completamente improcedente. Me parece que es muy, muy importante y lo pongo siempre esto como ejemplo, porque una vez hace muchos años estaba en Nicaragua y ellos estaban planteándose hacer un centro para personas menores de edad y me preguntaron que cómo podía resumir yo que era un centro para menores de edad. Yo les decía esto: algo que se parezca a una escuela y no a una cárcel. Por último, esta especialización también creo que es fundamental para un efectivo cumplimiento de la reinserción social. La ejecución de las sanciones
cuando se realizan en centros aptos. Aptos estoy diciendo con personal calificado, con recursos, con espacio, con condiciones físicas, espaciales, que se permita la realización de los principios de la justicia juvenil que permitan la reinserción social. Si tenemos centros en donde no hay agua, en donde no hay condiciones de convivencia, en donde más bien lo que priva es el hacinamiento, la violencia, no se va a lograr ninguna finalidad de carácter de reinserción social. Por eso es muy importante la preponderancia de los fines especiales positivos en las sanciones penales juveniles, la resocialización, la reintegración y la rehabilitación de las personas menores de edad. Esta reinserción social de la población, yo creo, es la mejor estrategia para la prevención delictiva, sobre todo porque de lo contrario, si no se realiza un verdadero modelo en el ámbito de la ejecución que promueve esta reinserción y se establezcan estos modelos penitenciarios en donde lo que hay es una cárcel para personas menores de edad, eso en vez de prevenir la violencia y el delito, lo que se convierte es en una promoción de la violencia y del delito. El cumplimiento de esos fines legislativos, desde luego que requiere una respuesta integral que muchas veces está ajena a la justicia. Entonces se requieren políticas públicas de participación también familiar y comunal. Estos objetivos son tan amplios que desbordan tal vez en muchos casos, a pesar de las mejores intenciones y las mejores posibilidades, a los órganos de la justicia. Se requiere el acompañamiento de políticas públicas, de la participación de la familia cuando resulte conveniente para el cumplimiento de estos fines. Y además también es muy importante este cumplimiento del principio de legalidad ejecutiva. Y con esto concluyo, porque la ejecución debería también de respetar el principio de legalidad ejecutiva, es decir, que la ejecución de las sanciones debería también de realizarse y fundamentarse en una legislación especializada de ejecución de las sanciones penales juveniles. Bueno, les agradezco por la atención. Ahí está mi contacto y mi dirección electrónica. Espero que esta charla haya sido de pues, interés y estoy a las órdenes para cualquier pregunta o respuesta. Vamos a ver si puedo volver acá. Gracias, Doc. Bueno, estoy a la orden. Hay más de 170 personas. Por lo que veo también hay personas de otros países. Sé que es un lujo escucharlo y la verdad que hace mucha falta. Trajo un tema muy delicado y muy actual en Argentina, que es el tema de la especialidad, ¿no? Acá hay en general una confusión, más que nada de los legisladores, de pensar la especialidad solamente como una capacitación y no la piensa como trato diferenciado, como claramente lo plantea usted, digamos, ¿no? Lo plantea como, si le damos un curso de la Convención sobre Derechos del Niño, cualquier juez penal de adulto puede ser juez especializado. Entonces, me parece que esa es una confusión, o no sé si una confusión, pero tal vez sepan que la especialidad no significa eso, pero lo están intentando y el nuevo proyecto va también camino a eso, ¿no? Pensando que la capacitación es la especialización. Doc, no sé si quiere hacer una reflexión sobre eso. Sí, yo creo que muy acertadas sus palabras, ¿verdad? La especialización no se reduce simplemente a una capacitación, es decir, la especialización involucra aspectos legislativos. La ley es importante, sin duda, ¿verdad? Eso es el primer paso. Después, yo diría, el segundo paso es el carácter, pues la institucionalidad. Se requiere de una institucionalidad. Requerimos una defensa pública fuerte, porque sabemos que la mayoría de estos muchachos y muchachas no pueden pagar un defensor privado.
y los defensores privados son caros y no tienen posibilidades. Entonces se requiere una defensa, se requiere un ministerio público también capacitado, un ministerio público con claras políticas de persecución de los delitos y también, desde luego, se requiere una buena formación de los jueces, tanto de primera como segunda instancia, y todo el aparato institucional de la ejecución y el cumplimiento de sanciones e incluso también de medidas cautelares, ¿verdad? Como podría ser la prisión preventiva o la detención provisional. Bien, doctor, acá hay una pregunta que realiza Rafael y dice si en el caso de Argentina, con la edad de punibilidad que tenemos a 16 años, si el principio de no regresividad o de progresividad en el ámbito internacional de los derechos humanos, ¿cómo impactaría eso en la discusión nuestra, digamos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo les voy a dar mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que el hecho que Argentina tenga 16 años y lo haya establecido ahorita como un límite de edad de responsabilidad, rebajar esa edad implicaría una afectación al principio de no regresividad de los derechos humanos. Doc, otra consulta. ¿Cuántos adolescentes detenidos tiene actualmente Costa Rica y cuántos jóvenes adultos de 18 a 21 tiene actualmente detenidos en Costa Rica, si saben? Sí, sí. Bueno, el dato exacto no se lo podría decir a esta fecha, pero la población menor de edad en Costa Rica históricamente ha sido muy, muy, muy baja. Alrededor de 50, 60 personas menores de edad. Lo que sí ha crecido es la población que denominamos de jóvenes adultos, que son los que ya han cumplido los 18 años y están en este centro de jóvenes adultos obligatoriamente hasta los 21, y ahí normalmente la población ha sido como alrededor de 100, 120 personas. Esa es la población de Costa Rica. Eso es la población generalmente de varones, y de niñas ha sido muy, muy, muy poca. 5, 10 niñas menores de edad y tal vez adultas ya muy pocas, tal vez unas 5, 10 personas, mujeres ya mayores de edad. Doc, una consulta, tengo dos consultas más. La pena máxima que tienen para adolescentes en las diferentes categorías, ¿cuáles son? De privativa de libertad. Sí, en Costa Rica, para las sanciones privativas de libertad, hay un máximo para el primer grupo etario de 12 a menos 15 años hasta 10 años, que es sumamente excesivo, me parece a mí, y de 15 años a menos 18 años existe un máximo de 15 años, lo cual también es muy, muy excesivo. Y les digo que el proyecto de ley que nosotros presentamos desde el ILANUD tenía como un máximo 5 años para el grupo etario mayor y para el grupo etario menor 3 años. Pero los legisladores, quizás el tema que más les interesó en el año 96 aquí en Costa Rica fue el extremo de la sanción, y lo subieron hasta 15 años para los jóvenes de 15 a menos 18 años de edad. Doc, ¿habría un estándar internacional vinculado a lo que ustedes presentaron? ¿Que está un poco consolidado, digamos, 5 y 3 o no? ¿O No, todavía no está consolidado? no, es muy, muy, muy variado, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayoría de los países de Europa, yo que estaba haciendo estudios comparativos, ¿verdad? Hay promedios de 5, 8 o por ejemplo 10 años en el caso de Alemania. Y en América Latina, bueno, Costa Rica es el más mal ejemplo, ¿verdad? Y ahora creo que está superado por El Salvador, ¿verdad? Que ha hecho esta reforma que les mencionaba ahí en el año 22.
Y bueno, creo que un aspecto que sí encuentro, y si me lo permiten con todo respeto, que considero excesivo, que el proyecto de ley de Argentina propone 20 años. Me parece que eso de privación de libertad para una persona menor de edad se convierte en un exceso, resulta irracional y sobre todo también se convierte en un elemento contradictorio, porque yo leí la exposición de motivos y la exposición de motivos establece una finalidad de reinserción y de reincorporación de carácter social, pero todos sabemos que entre mayor tiempo se está en un centro de privación de libertad, en una prisión, menores son las posibilidades de reinserción. De tal forma que, pues yo esperaría que en Argentina también revisen ese monto de 20 años que está en el proyecto de ley. Doc, aprovecho la pregunta de Virginia. Me pregunta por cuál es su posición respecto al juicio abreviado. No sé si lo conocen, lo conocemos así en Argentina. El juicio abreviado, y también hay una discusión en Argentina respecto al juicio por jurados para adolescentes, porque algunas provincias tenemos juicio por jurado para adultos, y bueno, están en discusión esas dos modalidades, ¿no? Sí, No sé si bueno, tiene una opinión al respecto. sí, podría extenderme, pero con respecto a los procedimientos abreviados, mi opinión es que esos procedimientos no deberían de aplicarse para las personas menores de edad, por distintas razones, sobre todo porque el procedimiento abreviado lo que busca básicamente es la negociación de una sanción por la disminución eventualmente de la pena y se renuncia a los fines de prevención especial positiva y sobre todo también porque le da un carácter a la justicia juvenil muy similar al de la justicia penal de los adultos. Entonces, era lo que yo les decía, ¿verdad? Que en la medida en que más se parezca la justicia juvenil a la justicia penal de los adultos, más se aleja de la especialización. Eso respecto al tema del abreviado, No, no quiero eso, no necesito. pero me parece que sería otro tema. ¿Cree que te vomite agua encima tuyo? ¿Que no me cree? La licenciada ¿Vos no Fernández, sabés? licenciada Fernández Marcela, tiene abierto el micrófono. Sí, bueno, y con respecto al tema de los jurados, me parece muy interesante. Ahí mi opinión es que creo que deberíamos por lo menos permitir los juicios de jurados en los cuales también participen jueces profesionales. Sí, yo me inclino más con una combinación de jurados con jueces profesionales, ¿verdad? O en algunos casos también he visto juicios de jurados en los cuales solamente se determina la culpabilidad o la inocencia y es el juez el que determina a través de la cesura el tema de la sanción. Me parece que en la justicia juvenil, y creo que también es importante la participación de la comunidad y la participación de otros actores. Por ejemplo, en caso de Costa Rica, yo creo que en muchos países no hay mucha tradición, en Costa Rica nada, ninguna tradición, no es que mucha, sobre los juicios de jurado, pero en general para la justicia juvenil me parece que podría ser una salida viable, interesante, que no me parece que habría que excluirla. Y podría, por ejemplo, establecerse para cierta clase de delitos, ¿verdad? Por ejemplo, delitos que tengan el Código Penal una sanción, por ejemplo, menor de 5 años, delitos de mínima o una mediana gravedad. Esa sería mi opinión sobre esos dos temas. Doc, le transmito ya las últimas. Me preguntan por la suspensión del proceso a prueba, si se utiliza en Costa Rica. Y le hago las tres preguntas directas. Otra es si Costa Rica tiene la posibilidad de eximir de pena al adolescente de que haya cometido delitos.
¿no? Como ese perdón judicial que existe en algunas legislaciones y que existe acá en Argentina, esa posibilidad de absolver. Y la otra pregunta es si hay, ¿cuál es la intervención de la justicia juvenil con adolescentes no punibles, que en el caso de ustedes sería menor de 12 años? ¿No? Serían esas tres preguntas. Suspensión del proceso a prueba, la exhibición de pena, la absolución, digamos, de pena o el perdón judicial, y que si tienen alguna actividad con los no punibles, que serían menores de 12 años para ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, por las preguntas. Con respecto a la suspensión del proceso a prueba, sí, Costa Rica tiene prevista tanto en la ley y se practica la suspensión del proceso a prueba. Hay una gran cantidad de medidas alternas que se aplican, la suspensión del proceso a prueba, la reparación de los daños, la conciliación, y son en realidad muy pocos los casos que llegan a juicio. Las denuncias son alrededor de 10.000, 9.000 denuncias por año, y las sentencias que dictan los jueces son alrededor de 500, 600 denuncias, de tal forma que la suspensión del proceso a prueba está regulada y tiene plena vigencia. Con respecto al tema del perdón judicial, no está regulado en la Ley de Justicia Penal Juvenil, pero está regulado en el Código Penal, y por una aplicación supletoria y sobre todo de una aplicación de la legislación más benigna, podría aplicarse. No conozco ningún caso en el que se haya utilizado el perdón judicial en materia de justicia juvenil y no está regulado específicamente en la ley. Y con respecto a los adolescentes no punibles, es decir, los menores de 12 años, las personas menores de 12 años están fuera de la Ley de Justicia Penal Juvenil y consecuentemente también del Código Penal. Es decir, es un caso de la inimputabilidad. Con respecto a las conductas de estas personas, hay una jurisdicción especializada, que es la jurisdicción de niñez, que se encarga precisamente de un caso como ese. E incluso en esta jurisdicción de niñez, que sería el encargado, digámosle, de resolver un tema de la comisión de un delito de una persona menor de edad, lo que correspondería sería la aplicación de las medidas de protección. Gracias, Doc. Una pregunta a Rodrigo y le paso la palabra a él. Si la charla queda grabada, me preguntan en el chat. Rodrigo, te doy la palabra. Sí, por supuesto. Se pensó a grabar la charla apenas comenzó el doctor Tiffer su exposición, así que está grabada. Así que posteriormente, quien la necesite, vamos a tratar de pasársela como siempre. Siempre hemos estado grabando las conferencias. Doctor Carlos Tiffer, yo tengo una pregunta. En varios de mis fallos yo he tenido la oportunidad de citar digamos, un viejo estudio que realizó Lilanud hace varios años atrás sobre el perfil del joven adolescente que ingresa al sistema de justicia juvenil, ¿no? Sí. En aquel informe fue un informe modelo sobre 18 países, no recuerdo si estaba Argentina en ese informe, pero generalmente lo que decía el informe, que era un joven generalmente varón, o por supuesto perteneciente a las clases marginales, más pobres, con padres desempleados, en ocasiones privado de la libertad, con muchas carencias incluso socioeconómicas, ¿no? Yo quería preguntarle si en Costa Rica aún sigue siendo ese el perfil promedio tipo del joven adolescente que ingresa al sistema de justicia juvenil, porque en Argentina es ese el perfil del joven adolescente, ¿no? Otra cuestión que también habría que observar, más en este proyecto que presenta el país, ¿no? En este momento. Sí. Muchas gracias, porque es muy buena pregunta, Rodrigo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre ese tema. Con respecto a los perfiles, efectivamente, el Lilanud ha hecho algunos perfiles. Lamentablemente, no se han vuelto a hacer. El último perfil que conozco creo que es del año 2003 o 2004, pero es muy importante realizar estos tipos de perfiles,
tanto perfiles sociales como perfiles psicológicos o perfiles de carácter criminológico. Ayuda mucho la elaboración de estos perfiles, sobre todo para la definición de políticas de prevención. Esto que usted me pregunta, que si, por ejemplo, en Costa Rica ese perfil se cumple, yo le diría que efectivamente sí, es decir, pero es una, digámosle, apreciación mía, no se lo pudiera decir porque lo he comprobado a través de una investigación y he realizado los estudios para la elaboración de los perfiles. Me parece, sin embargo, que ese perfil se mantiene. Sin embargo, también habría que agregar que esta ley ha permitido, digámosle, que otros segmentos de la población que no encajan, digámosle, dentro de ese perfil, también sean sujetos de esta ley. ¿Qué le digo? Por ejemplo, cuando en un colegio privado acá en Costa Rica se comete algún tipo de violencia, vandalismo o agresión, bueno, normalmente se envía el caso al Ministerio Público y claro, ya estos niños no tienen ese perfil, sus padres son profesionales, sus padres están integrados, no es que están, por ejemplo, en prisión. Es decir, ha habido con la legislación también una, digámosle, amplitud de la cobertura de la justicia penal y no una cobertura estigmatizada como se verificó en la elaboración de esos perfiles. Pero en general tengo la sospecha de que se mantiene ese mismo perfil que usted menciona aquí en el caso de Costa Rica. Rodri, yo no, acá no tengo más preguntas, o sea, podríamos hablar, aprovecharlo al doc y estar eternamente preguntándole, ¿no? Pero yo no tengo más preguntas, yo ya te pasaría la palabra a vos, agradecerle Yo veo enormemente. una mano, solamente una mano levantada, en este momento Rocío Celeste Gualda. No sé si veo que hay una mano levantada, pero no sé si quería hacer una pregunta. Si no, yo creo que daríamos por concluida la conferencia y agradecerle profundamente al doctor Carlos Tiffer. La verdad que ha sido brillante su exposición. De hecho, hay saludos, doctor. Bueno, ahí Germán lo tiene a mano, pero hay saludos de Muchas todo gracias. tipo, felicitaciones de todo tipo, excelente, la excelencia de su exposición es, la verdad, brillante. Así que muchas gracias, le voy a transmitir mi agradecimiento y el sentirnos honrados de haberlo tenido esta tarde aquí, ¿sí? Al contrario, para mí ha sido un honor, un saludo a todos los colegas y amigos de Argentina. Espero vernos pronto. Bien, muchas gracias, que tenga una excelente tarde, un excelente año, doctor, una Gracias. excelente tarde y un excelente año para todos ustedes. Y bueno, los esperamos en el Congreso, pasamos en el chat el enlace y seguramente llegará vía poderes judiciales para todos a todos los poderes judiciales. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias a todos y a todas.